El aire cálido de la tarde recorría las calles empolvadas de un barrio humilde en las afueras de Oaxaca. Las fachadas coloridas, aunque desgastadas, parecían desvanecerse bajo el sol anaranjado que ya comenzaba a descender en el horizonte. Allí, sentado en el borde de la banqueta, estaba Emiliano, un niño de apenas 9 años. Tenía la piel tostada por el sol, los cabellos revueltos y los pies descalzos cubiertos de polvo. Sus rodillas estaban raspadas de tanto correr por callejones estrechos, pero aquel día no corría. Aquel día esperaba. Su mirada se mantenía fija en el camino que llevaba al mercado, como si de un momento a otro fuera a aparecer la silueta conocida de su madre cargando una bolsa de maíz o un racimo de hierbas frescas. El ruido distante de los vendedores aún resonaba en su mente. Tamales oaxaqueños calientitos, a 20 las tortillas, pero nada traía consuelo. El estómago de Emiliano crujía de hambre, y el corazón, más fuerte todavía, se encogía de miedo. Habían pasado horas desde que ella se fue con la promesa sencilla de siempre: «Espérame aquí, mi niño, no tardo». Esa frase solía ser un alivio, pero esa tarde sonaba a sentencia. Cada minuto se volvía más pesado y con cada sombra que se alargaba en el suelo, crecía en él una pregunta: ¿y si no volvía? Antes de continuar con esta historia que te llevará por el dolor, la esperanza y la fe más profunda de un niño, quiero pedirte algo muy especial. Suscríbete a este canal. Con tu apoyo seguiremos compartiendo relatos que tocan el alma y nos recuerdan la fuerza de la vida. El ambiente del barrio parecía indiferente a su angustia. Los vecinos iban y venían cargando cubetas de agua. Algunos regresaban de trabajar con el cansancio marcado en los ojos. Otros discutían en las puertas de sus casas. Nadie reparaba en el pequeño que esperaba, inmóvil, como si cada segundo fuera una eternidad. Una mujer que pasaba con una canasta de pan lo miró de reojo, pero no dijo nada. Emiliano sintió la punzada de esa indiferencia, un silencio que dolía más que la misma hambre. El calor empezaba a ceder y el cielo se teñía con matices dorados. Emiliano abrazó sus rodillas, apretando el rostro contra ellas. Su memoria lo llevó a los últimos días en que su madre le había preparado un simple plato de frijoles con tortillas calientitas, y cómo él la miraba agradecido, aunque su plato fuera tan modesto. «No importa lo poco, hijo, importa que lo comamos juntos», solía decirle ella. Ese recuerdo le arrancó una lágrima que rodó por su mejilla polvorienta. Un grupo de niños corría cerca, jugando con una pelota de trapo. Sus risas resonaban alegres, pero en los oídos de Emiliano sonaban lejanas, como si pertenecieran a un mundo distinto, uno al que él no tenía derecho de entrar. Apretó más fuerte sus rodillas, tratando de contener un sollozo. El hambre se mezclaba con un miedo que nunca antes había sentido. ¿Y si su madre se había perdido entre la multitud del mercado? ¿Y si alguien la había detenido? Pensamientos oscuros comenzaron a invadirlo, pero trató de apartarlos con fuerza. «Ella va a regresar. Tiene que regresar». Se repetía esas palabras como un rezo, como si de ellas dependiera el latido de su corazón. El viento de la tarde trajo consigo el olor de tortillas recién hechas y de carne asándose en algún comal lejano. Su estómago rugió con tanta fuerza que un perro callejero lo miró curioso, esperando tal vez una migaja que tampoco llegaba. Emiliano suspiró y acarició al animal con ternura, encontrando en ese gesto un mínimo consuelo. La luz empezaba a desvanecerse, pero su esperanza no. Con la frente sudada y los ojos hinchados, Emiliano seguía clavando su mirada en el camino, convencido de que cualquier sombra podía ser ella. La primera estrella apareció en el cielo, discreta, como un testigo silencioso de su espera. El tiempo avanzaba, lento y cruel. Y mientras el sol se rendía al horizonte, Emiliano comprendió que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. El sol se había escondido detrás de los cerros, y la penumbra comenzaba a cubrir el barrio. Emiliano seguía en el mismo lugar, sentado sobre la banqueta con las piernas encogidas y la mirada fija en la calle principal. Cada sombra que se movía
le hacía contener la respiración, creyendo que al fin sería su madre quien regresara del mercado. Pero una tras otra, esas siluetas se desvanecían entre la polvareda y el bullicio lejano. Los murmullos de la gente disminuían a medida que las familias se recogían en sus casas. Se escuchaba el golpeteo metálico de ollas al cerrarse las cocinas y el eco de puertas de madera que crujían al ser aseguradas con candados viejos. Para Emiliano, cada sonido era una confirmación dolorosa. Todos tenían un lugar a donde ir, todos menos él. Recordó claramente la última vez que vio a su madre aquella mañana. Ella le acarició el cabello y, sonriendo con ternura, le dijo: «Espérame aquí, mi niño, que no tardo. Voy al mercado y regreso antes de que caiga el sol». Él había asentido con la confianza de siempre, sin imaginar que esas palabras quedarían flotando en su memoria como una promesa incumplida. Mientras las luces de las casas comenzaban a parpadear, Emiliano se levantó para estirar las piernas. El estómago le dolía, vacío y ruidoso, pero lo que más pesaba era la soledad. El aire nocturno traía un frescor húmedo con olor a tierra, y de alguna cocina cercana llegó el aroma del mole negro con pollo. Cerró los ojos y por un momento pudo imaginar que estaba sentado frente a su madre, escuchando sus historias mientras comían. Aquella ilusión se desvaneció en segundos, dejando en su pecho una punzada que lo obligó a tragar saliva con dificultad. Caminó unos pasos hacia la esquina, esperando ver más lejos el camino del mercado, pero lo único que encontró fue un perro flaco husmeando entre bolsas de basura. El animal levantó la cabeza y lo miró con ojos cansados, como si entendiera la desesperanza del niño. Emiliano se inclinó y lo acarició suavemente. «También tienes hambre, ¿verdad?», susurró, y el perro movió la cola débilmente. La luna comenzaba a trepar tímidamente entre las nubes, iluminando las calles con un resplandor pálido. El barrio ya no era el mismo de la tarde. Ahora era un lugar lleno de ruidos inquietantes, pasos apresurados, gritos de algún borracho, el choque metálico de una bicicleta que pasaba veloz. Emiliano sintió un nudo en la garganta. Nunca había esperado a su madre tan tarde. La noche le parecía un enemigo que avanzaba sin tregua, y cada minuto que pasaba se convertía en un tormento. Regresó a sentarse en la banqueta, abrazando sus rodillas con fuerza. Pensaba en lo que podría haberle pasado a su madre. ¿Se había demorado comprando? ¿Habría encontrado a alguien que la entretuvo con una conversación? ¿O acaso había sufrido algún accidente en las calles abarrotadas del centro? Esa última idea lo estremeció, y sacudió la cabeza con fuerza como queriendo expulsar el pensamiento. «Ella va a regresar», murmuró entre dientes. «Ella siempre regresa». El cansancio comenzó a invadirlo, pero se resistía a dormir. Cerraba los ojos unos segundos y los abría de golpe, temeroso de que en ese instante de descuido su madre llegara y no lo encontrara allí, esperándola. Esa convicción lo mantenía despierto, clavado en su sitio como un guardián pequeño e incansable. La calle estaba casi desierta cuando el viento sopló más frío. Emiliano se estremeció, frotándose los brazos. La espera se transformaba en algo más que un simple paso del tiempo. Era una prueba silenciosa que lo enfrentaba a su fragilidad. No había respuesta, no había consuelo. Solo el eco de su propia respiración acompañando la oscuridad creciente. Y mientras la noche se cerraba con un manto de incertidumbre, Emiliano comprendió que esa espera no iba a terminar pronto, que la soledad se había sentado a su lado como una sombra que lo obligaría a resistir más de lo que jamás había imaginado. La noche avanzaba lenta, como si el tiempo se hubiera propuesto poner a prueba la paciencia de Emiliano. El estómago le dolía con un ardor que se extendía por todo su cuerpo. No era la primera vez que sentía hambre, pero aquella noche, la ausencia de su madre hacía que la necesidad se volviera insoportable. Se levantó tambaleante y entró a su casa, una construcción de adobe con techo de lámina que dejaba pasar el viento frío. Adentro, el silencio era más duro que la oscuridad. Apenas una vela encendida iluminaba la mesa de madera, donde aún quedaban las marcas de cuchillo, de tantas tortillas cortadas
y de frijoles machacados con esmero. Emiliano buscó con desesperación entre los trastes, moviendo cazuelas vacías que solo guardaban olor a comida vieja. En una esquina encontró una tortilla seca, dura como piedra. La tomó con ambas manos, como si se tratara de un tesoro. La miró unos segundos, dudando si debía guardarla para después, pero la punzada en el estómago fue más fuerte. La llevó a la boca y la mordió con dificultad. Cada bocado crujía como si masticara cartón. El sabor era casi inexistente, pero aún así cerró los ojos e imaginó que era fresca, recién salida del comal. Mientras tragaba lentamente, recordó las palabras de su madre en tantas noches parecidas. «Hijo, a veces lo único que tenemos es tortilla y sal, pero no te preocupes, lo importante es que estemos juntos». Esas palabras lo atravesaron como un cuchillo invisible. Esta vez no había sal, ni risas, ni voz materna para acompañarlo. Solo la soledad y esa tortilla seca que no lograba saciar nada. Después de terminarla, se recostó sobre el petate extendido en el suelo. El hambre seguía allí, golpeando con fuerza, y con ella llegaban recuerdos que lo hacían llorar en silencio. Recordó la última vez que había comido un tamal de mole oaxaqueño, cuando su madre logró juntar unas monedas extras en el mercado. Ella lo miraba sonreír mientras devoraba el tamal, y él había prometido: «Cuando sea grande yo te voy a comprar comida todos los días, mamá». «Eso espero, mi niño», había respondido ella riendo. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Cubrió su rostro con el brazo, avergonzado incluso de llorar estando solo. El hambre no era solo física, era también un vacío enorme que lo hacía sentirse perdido en el mundo. El viento soplaba con más fuerza y hacía chirriar la lámina del techo. Emiliano se acurrucó en el petate, intentando buscar calor. Su estómago rugía tan fuerte que parecía hablarle: «No aguanto más». Él se abrazó a sí mismo, como si con ese gesto pudiera calmarlo. De pronto, escuchó pasos en la calle. Su corazón dio un brinco. Se levantó corriendo hacia la puerta, convencido de que era su madre que regresaba al fin. Pero al asomarse, solo vio a un hombre cargando un costal sobre el hombro, pasando de largo sin siquiera mirarlo. El golpe de realidad lo dejó helado. Cerró la puerta despacio, apoyó la frente contra la madera y murmuró con un hilo de voz: «Mamá, ¿dónde estás?». Regresó al petate, vencido. Intentó dormir, pero el hambre era como un tambor constante en su interior. No podía ignorarla. Se retorció, se volteó de un lado a otro, pero el dolor seguía allí. Entonces, con los ojos abiertos en la oscuridad, entendió que esa noche no habría descanso. La espera era dura, pero el hambre era peor. El murmullo de la calle se fue apagando hasta que solo quedaron los ladridos lejanos de los perros y el zumbido de los grillos. Emiliano se quedó mirando al techo, preguntándose si lograría soportar otro día igual. Y en ese pensamiento, la desesperación comenzó a sembrar una duda peligrosa. ¿Qué estaría dispuesto a hacer con tal de llenar su estómago vacío? La madrugada se fue apagando lentamente, y el sol comenzó a pintar de tonos anaranjados los techos de lámina. Emiliano se levantó del petate con los ojos hinchados y el cuerpo débil. No había pegado el ojo en toda la noche, y el hambre lo acompañaba como una sombra constante. Decidió salir a la calle, tal vez para distraerse, tal vez para encontrar algo que lo mantuviera en pie. El barrio se despertaba con el bullicio de cada mañana. Los vendedores acomodaban sus puestos improvisados, los vecinos barrían la tierra frente a sus casas y los niños corrían descalzos entre las piedras. Emiliano caminaba lento, arrastrando los pies, con la mirada clavada en el suelo. Cada aroma que el viento traía era una provocación: pan recién horneado, tamales envueltos en hojas de plátano, atole caliente con canela. El estómago le rugió tan fuerte que una mujer que pasaba cerca lo miró con extrañeza. En la esquina, un muchacho gritaba ofreciendo tamales: «¡Lleve, lleve! Tamales de mole, de rajas, de dulce, calientitos». El humo se elevaba desde la olla y golpeaba directamente la nariz de Emiliano.
Su cuerpo entero se tensó. Se detuvo frente al puesto, mirando cómo otros niños entregaban monedas y recibían su tamal envuelto, humeante. Tragó saliva con fuerza, sus manos temblaban. El pensamiento surgió claro y cruel. Podría tomar uno y salir corriendo. Nadie me alcanzaría. Se quedó allí inmóvil mientras la tentación lo devoraba por dentro. La imagen de su madre se cruzó en su mente, su voz repitiendo lo que tantas veces le había enseñado. El hambre no justifica la vergüenza, hijo. Lo que no es tuyo no se toca. Esas palabras lo hicieron retroceder un paso, como si lo hubieran empujado. Pero el hambre insistía. Miraba las manos de los compradores, el papel que se abría revelando el tamal caliente, y sentía que la injusticia lo aplastaba. ¿Por qué todos podían comer y él no? ¿Por qué su madre no regresaba a darle aunque fuera un pedazo de pan duro? Fue entonces cuando escuchó una voz ronca a su lado. «Muchacho, ¿qué haces parado como estatua?» Emiliano volteó y vio a un anciano sentado en un banco de madera, con sombrero ancho y mirada cansada. Tenía una barba rala y los ojos llenos de arrugas que hablaban de muchos años vividos. «Nada», respondió el niño bajando la cabeza. «Nada, nada», repitió el viejo con ironía. «Tu estómago dice otra cosa. Se escucha desde aquí». Emiliano apretó los labios avergonzado. No quería admitirlo, pero la verdad estaba escrita en su rostro. El anciano lo miró unos segundos en silencio. Luego sacó de una bolsa de manta un pedazo de pan medio duro. «Toma, te va a ayudar», dijo, extendiéndoselo. El niño lo recibió con manos temblorosas, murmurando un gracias apenas audible. Dio un mordisco pequeño, tratando de prolongar cada bocado. El pan sabía a gloria, aunque no calmaba del todo la tormenta de su estómago. El anciano lo observó comer y agregó: «No es mucho, pero es mejor que meterte en problemas. Mira, la calle tienta, y cuando uno tiene hambre, la cabeza empieza a pensar cosas malas. Pero créeme, muchacho, robar solo deja más vacío». Emiliano lo escuchaba sin levantar la vista. Cada palabra se clavaba en él como un recordatorio. El viejo suspiró y sonrió con cierta tristeza. «Yo también fui pobre, hijo, y sé lo que se siente querer arrancarle al mundo algo que te niega. Pero si resistes, si aguantas, tu corazón seguirá limpio. Eso vale más que un tamal robado». El niño no contestó. Terminó el pan despacio y se quedó mirando sus manos como si buscara en ellas una respuesta. El anciano no insistió, solo le dio una palmada ligera en el hombro. El bullicio del mercado seguía sonando, pero Emiliano ya no miraba con tanta desesperación los puestos. Caminó despacio, con el eco de aquellas palabras retumbando en su mente. No sabía si tendría fuerzas para resistir otra tentación, pero algo dentro de él comenzaba a entender que su lucha era mucho más que contra el hambre. El sol comenzaba a ascender más alto, pintando de dorado los tejados y las calles de tierra del barrio. Emiliano caminaba lento, sin rumbo, como si la ciudad entera se hubiera convertido en un laberinto sin salida. El eco de sus pasos resonaba en las calles vacías, y el viento, que ya no traía el fresco de la mañana, le acariciaba la piel con la calidez que se anticipaba al calor del día. Había decidido que seguiría buscando a su madre, aunque cada vez le costaba más imaginarla en algún lugar cercano. El pensamiento de que tal vez ella no regresaría lo ahogaba, pero se negaba a dejarse vencer por ese sentimiento. Caminaba con las manos en los bolsillos, los dedos jugando nerviosamente con la poca moneda que le quedaba, sin saber cómo iba a lograr sobrevivir al día siguiente. El ruido de los tambores de una fiesta cercana llamó su atención. La música vibraba en las calles, envolviendo todo en su paso. Pero no era solo la música lo que hizo que Emiliano se detuviera. En una esquina, sentado bajo la sombra de un árbol viejo, estaba el mismo anciano que le había dado el pedazo de pan. Lo vio allí, con una mirada tranquila como si nada pudiera perturbarlo. Emiliano, sin pensarlo demasiado, se acercó a él. El hombre levantó la mirada y sonrió levemente al verlo llegar. «¿Qué tal, muchacho?», preguntó el viejo con voz rasposa pero cálida. «Bien,
respondió Emiliano, aunque su mirada delataba lo contrario. El anciano lo observó por un momento y luego le dijo sin preámbulos: «Sé lo que sientes. La calle puede ser muy tentadora, y cuando uno tiene hambre, el corazón también tiembla». Emiliano bajó la mirada, avergonzado de mostrar sus emociones. El viejo lo comprendió y con un gesto invitante le indicó que se sentara junto a él. «Siéntate, muchacho. Yo también he estado donde estás ahora». El anciano suspiró, como si los recuerdos lo arrastraran a otro tiempo. La vida a veces nos empuja a hacer cosas que no queremos. A veces creemos que la desesperación nos justifica. Pero te diré algo. Lo que más cuesta siempre es lo que más nos define. El niño se sentó, sintiendo un raro consuelo en la calma del anciano. La música de la fiesta seguía a lo lejos, pero ahora todo parecía más distante, más pequeño. El anciano lo miró con los ojos llenos de experiencias que Emiliano no podía comprender del todo. «Lo que te pasa ahora, hijo, es algo que todos debemos aprender a enfrentar. El hambre, la sed, la soledad son pruebas, pero si aprendes a resistir, si aguantas sin perderte en la tentación, entonces la vida te va a dar algo mucho mejor que una comida rápida o un atajo». Emiliano levantó la cabeza y lo miró con una mezcla de curiosidad y escepticismo. «¿Y qué es eso, abuelo?», preguntó, su voz llena de una tímida esperanza. El anciano le sonrió, pero fue una sonrisa triste, como si supiera que el niño todavía no estaba listo para entender del todo. «Es la paz, muchacho. La paz que llega cuando no te vendes por algo temporal. La paz que se gana cuando, incluso en el dolor, sabes que puedes ser más grande que tus propios deseos». Emiliano se quedó en silencio, pensativo. Las palabras del viejo le daban vueltas en la cabeza, pero no lograba comprenderlas por completo. ¿Cómo podía tener paz si su madre no regresaba? ¿Cómo podía sentir paz si su estómago seguía vacío y su vida parecía un callejón sin salida? Sin embargo, algo en esas palabras le dio un atisbo de consuelo. No era algo que podía ver ahora, pero tal vez en algún futuro si lograba resistir. El anciano continuó, sin apresurarse. «No se trata de ignorar lo que necesitas, pero sí de entender que hay momentos en los que lo que necesitamos no siempre es lo que pensamos. Lo que realmente necesitas es aprender a ser fuerte con lo que tienes. Y aunque no lo veas ahora, hijo, hay algo que te está esperando». Emiliano pensó en su madre, en la espera interminable y en lo que había aprendido en esas pocas palabras. Aunque la ansiedad seguía apoderándose de su pecho, algo dentro de él comenzó a calmarse. El niño miró al anciano con una nueva sensación, como si al menos un pequeño peso se hubiera levantado de sus hombros. «Gracias, abuelo», dijo con una voz más firme, aunque sus palabras aún temblaban de incertidumbre. El viejo asintió, como si supiera que el niño todavía tendría muchas batallas que enfrentar, pero no dijo nada más. La tarde avanzaba y Emiliano se levantó lentamente. Tenía un largo camino por delante, pero ahora algo había cambiado. Tal vez el consejo del anciano era solo un primer paso, pero era un paso hacia algo que Emiliano comenzaba a intuir, aunque aún estuviera muy lejos de comprenderlo. La noche llegó de golpe, como siempre. El cielo se oscureció y el aire fresco de la sierra comenzó a envolver el barrio. Emiliano regresó a su casa, pero no entró de inmediato. Se quedó de pie frente a la puerta, mirando el umbral, como si esperara que su madre apareciera de un momento a otro. Su corazón latía rápido, golpeando su pecho, y por un instante pensó que quizás, solo quizás, todo había sido una pesadilla. La última vez que vio a su madre había sido en la mañana. Ella le había prometido que regresaría rápido, y él, como siempre, le había creído. Pero el paso de las horas le había dado la verdad de una forma cruel y definitiva. Su madre no iba a volver. El silencio dentro de la casa era tan denso que parecía consumirlo todo. El viento soplaba con fuerza, haciendo que las ramas de los árboles se mecieran suavemente. Emiliano empujó la puerta y entró en la casa. La pequeña habitación estaba vacía. Solo quedaba el eco de su respiración
y el crujir de las maderas al moverse con el viento. Miró al rincón donde su madre siempre guardaba sus cosas, pero no encontró nada que le diera consuelo. Todo seguía igual, pero al mismo tiempo, todo había cambiado. Se dejó caer en el suelo abrazando sus rodillas con fuerza. La sensación de estar atrapado en una espera interminable lo desbordaba. Había pasado el día buscando respuestas, pidiendo a las estrellas, al cielo, a cualquier cosa que estuviera allá afuera, que le trajera a su madre de vuelta, pero nada sucedió. Las horas seguían su curso, y la esperanza, aunque débil, seguía ahí, como una luz tenue que se apagaba poco a poco. Pensó en todo lo que había escuchado a lo largo de su corta vida. Las historias que le contaba su madre, de cómo siempre había que esperar, de cómo la vida a veces era cruel, pero que siempre valía la pena resistir. Emiliano se había aferrado a esas palabras con la esperanza de que su madre regresaría, pero ahora todo parecía una mentira. ¿Cómo podía esperar algo que parecía tan lejano, tan imposible? El hambre volvió a golpear su estómago, más fuerte que nunca. El dolor ya no era solo físico, era una mezcla de emociones crudas y profundas. Se levantó con esfuerzo, caminando en círculos por la pequeña casa. Necesitaba hacer algo, cualquier cosa, para no sucumbir a la desesperación. Abrió la ventana, dejando que el aire frío entrara en la habitación. Miró al cielo estrellado, pero no encontró respuestas. Solo el vacío. Pasaron las horas y la noche se profundizaba. Emiliano miraba el reloj de la pared, el tic-tac resonando en el silencio. Cada segundo parecía un minuto, cada minuto una hora. El pensamiento de que su madre nunca regresaría empezó a asentarse con fuerza en su mente, como una sombra pesada. No había consuelo, no había explicaciones, solo quedaba el eco de su propia soledad. Se tumbó en el petate, mirando el techo con la vista fija. Los sonidos de la calle se desvanecían a medida que la ciudad caía en un profundo silencio. Los perros ladraban a lo lejos, los grillos seguían cantando, pero nada parecía llegar hasta él. Emiliano no podía dejar de pensar en su madre. ¿Dónde estaría? ¿Qué habría pasado? El miedo se apoderaba de él cada vez más. El miedo a estar completamente solo. Las lágrimas comenzaron a acumularse en sus ojos, pero Emiliano las tragó antes de que pudieran caer. No quería mostrar su debilidad. No quería que la soledad lo venciera. Se dio vuelta en el petate, envolviéndose en la manta con fuerza, buscando algo de calor en medio del frío que sentía dentro. La noche pasó lentamente, y el vacío seguía allí, en el mismo lugar donde su madre debería estar. Mientras el sueño finalmente lo vencía, Emiliano dejó escapar una pequeña oración, como una súplica que salía desde lo más profundo de su corazón. «Mamá, por favor, regresa». El sol había comenzado a ascender en el horizonte, pero la sensación de vacío en el corazón de Emiliano permanecía tan intensa como la noche anterior. Se levantó temprano, antes de que el barrio despertara por completo. Sus ojos todavía estaban hinchados de tanto llorar, pero no se permitió descansar. Esa mañana tenía un solo propósito: salir a buscar a su madre. La casa se veía igual que siempre, pero ya no era su hogar. Había algo en el aire, una sensación de abandono que lo invadía por completo. No podía quedarse allí esperando pasivamente. Tenía que hacer algo. Sin pensarlo, salió de su casa y comenzó a caminar por las calles, mirando con desesperación en cada rincón. La gente ya comenzaba a moverse por el barrio, algunos en silencio, otros charlando animadamente, pero nadie parecía notarlo. Pasó junto a la tienda del señor Julio, quien lo miró fugazmente. Emiliano lo observó unos segundos, preguntándose si debía preguntar por su madre. Pero la vergüenza lo detuvo. Sabía que el hombre no tendría respuesta, que nada podría calmar su desesperación. La plaza central estaba abarrotada de gente. Los vendedores se instalaban en sus puestos, preparando frutas, verduras y especias, mientras los niños corrían y jugaban por doquier. Emiliano buscó entre las multitudes, observando cada rostro con esperanza,
pero al instante se dio cuenta de lo inútil de su esfuerzo. Su madre no estaba allí. Decidió entonces ir al mercado. Había escuchado rumores de que su madre había ido allí, al menos antes de que se perdiera de vista. La multitud del mercado lo recibió con una mezcla de colores y olores que lo marearon. El ruido era ensordecedor, el crujido de los tamales siendo abiertos, el gritar de los vendedores ofreciendo sus productos, los murmullos de los compradores regateando. Emiliano pasó entre la gente, moviéndose con desesperación. Nadie lo miraba. La indiferencia era palpable. Se acercó a un puesto de frutas donde una mujer vendía piñas y naranjas. Le preguntó, sin mucho ánimo, si había visto a una mujer joven, con un vestido rojo y una canasta de maíz. La vendedora lo miró sin interés y negó con la cabeza. «No sé, hijo. Aquí vienen muchas personas», dijo sin detener su trabajo. Emiliano sintió el peso de sus palabras como un golpe seco. El mercado seguía su curso, indiferente a su dolor. Siguió caminando, buscando entre las caras conocidas y desconocidas, rogando que alguien le diera una respuesta. En un rincón del mercado, vio a un grupo de niños jugando con una pelota. Sus risas lo hicieron detenerse un momento, pero no pudo unirse a ellos. Su mente seguía atrapada en la imagen de su madre, en la promesa rota que había quedado en el aire. Decidió entonces ir a la comisaría, el último lugar donde podría obtener alguna respuesta, aunque su corazón le decía que no encontraría nada allí. En el camino, vio a don Tomás, el anciano que le había dado pan días atrás. Estaba sentado en un banco, fumando una pipa con tranquilidad. Emiliano se acercó a él con el rostro cansado y los ojos vacíos. «Don Tomás», murmuró con voz quebrada, «¿ha visto a mi madre?». El viejo lo miró con una pena infinita. Le ofreció su pipa, pero Emiliano la rechazó, consciente de que no quería nada más que encontrar a su madre. «No la he visto, hijo, pero te digo algo. Si alguien puede encontrarla, ese alguien eres tú. No dejes que el miedo te detenga. La vida te está poniendo a prueba, pero debes seguir adelante. No estás solo, aunque a veces lo parezca». Las palabras del anciano resonaron en su mente mientras caminaba sin rumbo. El dolor de la incertidumbre lo consumía, pero algo dentro de él no podía rendirse. La búsqueda continuaba, aunque no sabía dónde llevaría. El sol seguía su curso en el cielo, y Emiliano, a pesar de todo, no dejaba de caminar. El día comenzaba a declinar, y Emiliano ya había recorrido gran parte del pueblo. No había encontrado ninguna pista sobre el paradero de su madre, y el peso de la frustración lo aplastaba cada vez más. Las calles parecían interminables, y las caras de los desconocidos que pasaba, indiferentes. A pesar de que la gente iba y venía, nadie se detenía a preguntarle si estaba bien. Nadie le ofrecía siquiera una palabra de consuelo. Él era invisible para todos. Se dirigió hacia la plaza del pueblo, el lugar donde siempre había encontrado algo de vida, algo de luz en medio de la oscuridad que comenzaba a invadir su alma. Las risas de los niños lo envolvían, pero él solo sentía que esa alegría le estaba vedada. No podía ser parte de eso, no podía disfrutar como lo hacían los demás. Se sentó en una de las bancas de hierro, observando a lo lejos las sombras alargándose con el sol que se despedía. El viento, ahora más fresco, soplaba con suavidad, pero no lo calmaba. De repente, una voz interrumpió su pensamiento. «¿Estás solo?». Emiliano levantó la vista, sorprendido. Frente a él había una niña de su edad, con una cesta de flores en la mano. Su rostro era delicado, con ojos grandes que reflejaban una curiosidad sincera, y su cabello, largo y oscuro, caía suavemente sobre sus hombros. A diferencia de los demás niños, ella no estaba jugando ni corriendo, sino que simplemente lo miraba, como si supiera que algo le pesaba. «Sí», respondió Emiliano, su voz casi inaudible. La niña se sentó a su lado sin preguntar más. Un silencio cómodo se instauró entre ellos, como si las palabras sobraran. Emiliano no sabía qué decir, y ella tampoco parecía tener prisa por hablar. Fue ella quien rompió el silencio. «Yo me llamo Lupita», dijo sonriendo suavemente. «Vendo flores en el mercado».
Emiliano asintió en silencio, sin saber si debía seguir hablando o si debía marcharse. Lupita lo observaba fijamente, como si intentara entender qué pasaba por su mente. «No te preocupes», dijo de repente. «Yo también paso mucho tiempo sola. Todos los días vendo estas flores, pero a veces la gente me mira y no me ve. Solo se fijan en lo que vendo, como si yo no existiera». Emiliano la miró, sorprendido por sus palabras. Nadie le había dicho algo así antes. Había algo en su mirada que lo hizo sentirse comprendido, como si ella también viviera un dolor que, aunque diferente, tenía algo en común con el suyo. «Yo», empezó a decir Emiliano sin saber muy bien cómo explicarse. «Estoy buscando a mi mamá. Ella se fue al mercado y no ha vuelto. Nadie sabe dónde está». Lupita no dijo nada de inmediato, pero su rostro se tornó serio. Después, sin titubear, le ofreció una flor de su canasta, una pequeña rosa blanca. «Te la regalo», dijo con una sonrisa tímida. A veces las flores pueden ayudar a que las cosas mejoren, aunque no siempre lo hagan de inmediato. Emiliano aceptó la flor sin pensar demasiado en ello. La miró un momento, notando la delicadeza de sus pétalos. Algo en ese gesto, tan sencillo pero lleno de amabilidad, lo hizo sentir un calor extraño en el pecho. Nadie le había ofrecido algo sin pedir nada a cambio. Nadie le había hablado con esa calma. «Gracias», respondió algo avergonzado, pero con una pequeña sonrisa en los labios. Lupita, viendo la tímida sonrisa de Emiliano, pareció sentirse un poco más cómoda. Puso la cesta de flores entre ambos y, con su mirada fija en el suelo, comenzó a hablar en voz baja. «A veces creo que las personas piensan que los demás solo están aquí para darles algo. Pero en realidad, todos necesitamos algo. Un poco de cariño, de atención. No siempre podemos hacerlo todo por nosotros mismos. Yo también tengo miedo de estar sola, pero cuando alguien me mira, aunque sea solo por un momento, siento que no todo está perdido». Emiliano escuchó en silencio. El viento soplaba con más fuerza, pero algo en su interior comenzaba a calmarse. Tal vez no estaba completamente solo. Tal vez había alguien más que entendía lo que sentía, aunque solo fuera por un instante. La amistad de Lupita, aunque inesperada, le daba una pequeña chispa de esperanza, algo que hacía mucho tiempo no sentía. «¿Te gustaría venir conmigo mañana al mercado?», preguntó Lupita, rompiendo el silencio nuevamente. «Yo siempre estoy allí, vendiendo flores. Si necesitas algo, si quieres hablar, yo te puedo escuchar». Emiliano la miró con más atención. No sabía qué responder. La idea de ir al mercado lo llenaba de incertidumbre, pero la oferta de Lupita lo tocó de una manera que no pudo explicar. «Sí», respondió con una voz que sonaba más fuerte de lo que había esperado. «Tal vez te vea mañana». Ambos se quedaron en silencio, observando cómo el sol se ponía lentamente en el horizonte, dejando una luz suave que iluminaba el pueblo. Aunque el camino de Emiliano todavía estaba lleno de incertidumbre, algo dentro de él había cambiado. La amistad, inesperada pero real, era un pequeño paso hacia la esperanza. El día siguiente llegó con el mismo calor insoportable que había dominado la tarde anterior. Emiliano despertó temprano, aunque el sueño no le había traído descanso. Se levantó de su petate y se asomó a la ventana. El sol comenzaba a elevarse en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos cálidos, pero su ánimo seguía frío y vacío. A pesar de la pequeña luz de esperanza que había sentido el día anterior, la realidad seguía golpeando fuerte en su pecho. Su madre no había regresado. No había noticias de ella en ningún lugar. La angustia lo consumía, y aunque intentaba aferrarse a las palabras de Lupita, no podía escapar de la sensación de que algo oscuro se cernía sobre él. Esa mañana decidió ir nuevamente al mercado, buscando respuestas en cada rostro, en cada rincón. El bullicio de la plaza lo recibió con la misma indiferencia de siempre. Las voces de los vendedores que ofrecían sus productos, los niños jugando, las madres que regateaban por verduras frescas, todo seguía su curso, pero Emiliano solo veía sombras. Los ojos de todos se cruzaban con los suyos, pero nadie parecía verlo realmente.
Nadie lo miraba con atención. Recorrió el mercado, como un espectro invisible entre la multitud. Se acercó a varios de los puestos que había visitado antes, preguntando una y otra vez sin que nadie le ofreciera una pista, una palabra, una señal de que su madre aún estaba en alguna parte. Su voz, antes tímida, comenzaba a sonar más desesperada, más vacía, como si las palabras se le escaparan sin lograr atravesar la barrera de indiferencia que lo rodeaba. El mercado, una vez tan lleno de vida, ahora solo le parecía una multitud indiferente. El calor del día se hacía más pesado a medida que avanzaba y el sudor recorría su frente mientras su esperanza comenzaba a desvanecerse. Cada vez que preguntaba por su madre, los rostros se tornaban esquivos. Las respuestas eran evasivas o simplemente vacías. Nadie podía darle una explicación. Nadie sabía nada. Emiliano se detuvo frente a un puesto de frutas, su mirada perdida en las piñas y las naranjas, como si en ellas pudiera encontrar la respuesta que tanto deseaba. Fue entonces cuando vio una figura familiar entre la multitud, Lupita. La niña lo observaba desde el lado opuesto del mercado, con la misma canasta de flores en las manos. Su rostro, que siempre había mostrado una amabilidad serena, ahora reflejaba una preocupación sutil. Se acercó rápidamente hacia Emiliano. «¿Cómo estás?», preguntó con la suavidad que siempre la caracterizaba. Emiliano levantó la vista, pero no pudo responder de inmediato. Sus labios temblaron y su voz se quebró cuando intentó hablar. No la encuentro. Nadie sabe nada. Nadie la ha visto». Lupita lo miró en silencio por unos segundos, como si estuviera buscando una manera de aliviar su dolor. Luego, con una mirada decidida, le ofreció una de las flores de su canasta. «Lo siento mucho, Emiliano. Sé que debe ser muy difícil, pero a veces las respuestas no llegan tan rápido como quisiéramos». Emiliano tomó la flor sin decir palabra. Su mente daba vueltas, tratando de comprender cómo todo podía haber llegado a ese punto. Cada rincón que recorría, cada rostro que veía, solo parecía hacer que la herida en su pecho se abriera más. ¿Por qué su madre no regresaba? ¿Por qué nadie podía ayudarlo? «¿Y ahora qué hago?», preguntó sin fuerzas. Lupita lo miró un poco perdida por la impotencia de la situación. Sabía que no podía ofrecerle una solución, pero también sabía que no podía dejarlo solo. «No lo sé, Emiliano, pero no estás solo. Al menos no lo estarás mientras yo esté aquí. La vida no siempre nos da lo que queremos, pero siempre nos da algo que necesitamos, aunque no lo veamos». Esas palabras, aunque no resolvían nada, trajeron consigo una pequeña chispa de consuelo. No era la solución a su angustia, pero por primera vez en mucho tiempo, Emiliano sintió que no estaba completamente solo en su dolor. Lupita continuó ofreciéndole su presencia en silencio, como si todo lo que ella pudiera hacer fuera estar allí, junto a él, sin necesidad de palabras. Emiliano la miró y por un momento, un peso, aunque mínimo, se levantó de su alma. «Gracias, Lupita», susurró con la voz rota, pero sincera. Lupita le sonrió, aunque sus ojos también reflejaban un dolor que ella no podía ocultar. «No tienes que darme las gracias, solo sigue buscando. No te rindas». Emiliano asintió, aún sin saber qué camino tomar a continuación. El mercado seguía su curso, pero algo había cambiado en él. El mundo seguía siendo cruel y desconocido, pero al menos había algo que se había encendido en su pecho, una pequeña luz de esperanza. No por encontrar las respuestas, sino por saber que la lucha aún valía la pena. El sol comenzaba a esconderse nuevamente, y Emiliano ya no sabía cuántos días habían pasado desde que su madre se fue al mercado. Los días se habían vuelto una mezcla interminable de sol, polvo y vacío. Había caminado por el pueblo, había preguntado a casi todas las personas que conocía, pero nadie sabía nada. La desesperación ya no se sentía solo como un peso en su pecho, sino como un vacío completo que lo arrastraba. Aquel día, después de haber estado por horas recorriendo las calles sin encontrar respuestas, se dirigió al campo cercano al pueblo. Era un lugar tranquilo,
donde las casas se desvanecían y el horizonte parecía infinito. El campo estaba en silencio, solo interrumpido por el canto lejano de algunos pájaros. Emiliano se sentó en el suelo, mirando el vasto cielo rojo del atardecer. Era como si la tierra misma lo estuviera engullendo en su soledad. El viento soplaba con fuerza, arrastrando consigo hojas secas y polvo, mientras él permanecía allí, inmóvil. Había perdido la esperanza de encontrar a su madre, pero aún no se atrevía a aceptarlo por completo. A pesar de la angustia de los días perdidos, se seguía aferrando a una idea. Tal vez aún quedaba algo por descubrir, algo que no había entendido hasta ese momento. El sol ya comenzaba a tocar el horizonte, bañando el cielo con colores naranjas y dorados. La luz parecía ser un reflejo de su corazón, lleno de promesas rotas, de esperanzas que se desvanecían. Emiliano se levantó lentamente, caminando sin rumbo, sin un destino claro. Sus pasos lo guiaron hasta un pequeño arroyo que cruzaba el campo. La corriente era tranquila, casi imperceptible, y Emiliano se agachó junto a ella, mirando las aguas que fluían sin detenerse. Fue entonces cuando de repente sintió una presencia extraña, como si alguien estuviera observándolo desde lejos. No vio a nadie, pero algo en el aire cambió. La temperatura parecía haberse enfriado un poco, y una paz extraña lo envolvió, como si el tiempo mismo se hubiera detenido por un momento. Emiliano levantó la vista, y frente a él apareció una figura. Era una presencia suave, casi luminosa, que se destacaba en el atardecer. La figura se acercó con una calma profunda. El niño no entendía qué estaba pasando, pero algo dentro de él le decía que debía escuchar. La figura se acercó más y más, hasta quedar frente a Emiliano. Era una figura humana, pero algo diferente. La paz que emanaba de esa presencia lo envolvía de una manera que no podía describir. No era una persona común. «No estás solo, Emiliano». La voz era suave, cálida, como un susurro, pero llena de poder. Emiliano se quedó paralizado, mirando al ser frente a él. No podía hablar, no podía moverse, pero algo en su corazón sentía que esas palabras eran reales. «¿Quién eres?». Logró preguntar, su voz quebrada por la incredulidad. «Soy lo que necesitas, lo que buscas, lo que siempre estuvo aquí. Soy la respuesta que no esperabas encontrar». La figura sonrió con una dulzura infinita, y Emiliano sintió cómo la desesperación comenzaba a desvanecerse. Aunque todavía no entendía lo que estaba ocurriendo, la figura extendió la mano y Emiliano la miró, sin saber qué hacer. Su corazón latía con fuerza, pero en su interior comenzaba a sentirse una calma que nunca había experimentado. La figura, sin decir más, le dio una suave palmada en el hombro, y la luz que emanaba de su presencia pareció llenarlo de una paz inexplicable. La vida te llevará por caminos difíciles, pero siempre habrá algo dentro de ti que te guiará. No tienes que temer, Emiliano. Tienes fuerzas que ni tú mismo conoces. Las palabras resonaron en su mente como un eco lejano, y por un breve momento, Emiliano comprendió algo. No entendía por completo qué sucedía, pero sabía que esa presencia lo estaba protegiendo de alguna forma. La figura desapareció tan rápidamente como había aparecido, dejándolo allí, solo nuevamente, pero con algo distinto en su interior. Emiliano se levantó lentamente, mirando al horizonte. El cielo ya no era tan oscuro, y las estrellas comenzaron a brillar, como si el universo entero le estuviera guiñando un ojo. Con un suspiro, Emiliano comprendió que aún había mucho por hacer. A pesar del dolor, a pesar de la angustia, había algo más grande que lo esperaba. Algo que aún no podía ver, pero que sentía profundamente en su corazón. La búsqueda no había terminado, y por primera vez en muchos días Emiliano se sintió en paz. El aire fresco de la tarde comenzaba a enfriarse, cuando Emiliano, con el corazón todavía palpitando por la extraña experiencia en el campo, caminó de regreso hacia el pueblo. Sus pasos eran más ligeros, como si la pesada carga que había llevado sobre sus hombros por tanto tiempo hubiera disminuido, aunque la incertidumbre seguía allí,
oculta tras la calma que la figura le había dejado. No entendía del todo lo sucedido, pero algo en su interior le decía que ese encuentro había sido real, que no había sido una ilusión. El pueblo parecía igual que siempre. Las mismas calles, las mismas casas, los mismos rostros, pero Emiliano lo veía ahora con ojos diferentes. Había sentido algo profundo, algo que le daba la sensación de que, aunque todo pareciera incierto, todo se estaba acomodando poco a poco. Al llegar cerca de su casa, Emiliano se detuvo, mirando la pequeña construcción de adobe que había sido su refugio, aunque ahora sentía que ya no pertenecía completamente allí. Su madre seguía sin aparecer, pero algo dentro de él le decía que debía seguir esperando. No como antes con desesperación, sino con una extraña paz. Fue entonces cuando de repente una luz suave, cálida, lo envolvió. No era el reflejo del sol ni el brillo de una estrella. Era algo más, algo que parecía surgir de la nada, pero a la vez era todo. Emiliano cerró los ojos brevemente, y cuando los abrió nuevamente, allí, frente a él, apareció la figura. La luz envolvía su silueta, y en su rostro se reflejaba una calma infinita. No era una visión aterradora, sino una presencia pacífica, como un resplandor que lo llenaba de una serenidad inexplicable. «¿Quién eres?», preguntó Emiliano, su voz un susurro, pero sus palabras parecían vibrar en el aire. La figura no respondió de inmediato, en cambio dio un paso hacia él, y Emiliano sintió que el espacio que los separaba ya no existía. La figura levantó una mano, y Emiliano, aunque asombrado, no dio un paso atrás. Algo en su interior lo empujaba a acercarse, a no temer. «Soy la respuesta que buscas», dijo la figura con una voz suave, pero llena de una presencia poderosa que lo rodeaba. Emiliano, aunque todavía confundido, sintió que sus palabras no eran solo un consuelo vacío. Había algo verdadero en ellas, algo profundo. «¿Mi madre?», logró preguntar con una leve esperanza comenzando a encenderse en su pecho. La figura asintió lentamente, como si hubiera esperado esa pregunta. «Tu madre está más cerca de lo que piensas. El amor que tienes por ella no la ha dejado ir, ni ella a ti. Pero a veces, en el viaje de la vida, es necesario aprender a caminar con las huellas que nos han dejado, más que con la presencia inmediata». Emiliano sintió un nudo en la garganta, pero no era solo tristeza. Era una sensación extraña, como si, de alguna manera, estuviera entendiendo lo que la figura intentaba comunicarle. «Entonces, ¿la encontraré?», preguntó, la incertidumbre aún nublando su mente. La figura sonrió suavemente, y la luz que la rodeaba pareció intensificarse, llenando el espacio con una paz que nunca antes había experimentado. «Lo importante no es solo encontrarla, Emiliano. Es aprender a ser quien eres, aprender a vivir con la fuerza que ya tienes dentro de ti. Ella te ha dado ese amor, y ese amor no se pierde. La vida, aunque difícil, te enseñará a descubrirlo en los momentos más inesperados». Emiliano no sabía qué responder, solo sentía que todo lo que había experimentado hasta ese momento tenía un propósito. La figura extendió su mano hacia él, y en un gesto suave tocó su frente. Una oleada de calor lo recorrió, y una sensación de calma absoluta lo envolvió. «No estás solo», dijo la figura antes de dar un paso atrás. La luz que la rodeaba comenzó a desvanecerse lentamente, pero la paz que había dejado dentro de Emiliano permaneció. Cuando la luz se desvaneció por completo, Emiliano se quedó allí, parado en el mismo lugar mirando al vacío donde la figura había estado. No podía comprender completamente lo que había sucedido, pero algo había cambiado dentro de él. La certeza de que su madre aún estaba con él, aunque de una manera diferente, lo llenó de una paz que nunca antes había sentido. Mientras la noche caía suavemente sobre el pueblo, Emiliano miró hacia el cielo estrellado. Las estrellas brillaban con fuerza, y por primera vez Emiliano entendió que había algo más grande que lo guiaba, algo que lo acompañaba en cada paso de su camino. El cielo nocturno se llenaba de estrellas brillantes, cada una pareciendo contar una historia en su luz distante. Emiliano, aunque aún incrédulo por la experiencia vivida,
caminaba ahora con una sensación diferente. La paz que la figura había dejado en su interior no era solo una calma momentánea, sino un entendimiento profundo, algo que había despertado en él, como si las piezas del rompecabezas de su vida comenzaran finalmente a encajar. Caminó por el pueblo con paso más firme, y aunque su madre seguía ausente, ya no sentía el mismo vacío que antes. La desesperación había sido reemplazada por algo más grande, algo que no sabía cómo describir. No era una certeza de que todo estaría bien, pero sí una nueva forma de ver el mundo, de entender el dolor. En el camino de regreso a su casa, vio a Lupita nuevamente. La niña estaba de pie cerca de un puesto de flores, y su rostro mostraba una expresión serena, como si también hubiera sentido el cambio. Al ver a Emiliano, su mirada se iluminó. «¿Te vi en el campo ayer, ¿estás mejor?», preguntó con suavidad. Emiliano la miró, y por primera vez en mucho tiempo pudo sonreír genuinamente. No era una sonrisa llena de alegría, sino una sonrisa tranquila, una que reflejaba la paz que sentía dentro. «Sí», respondió con voz más firme de lo que pensaba. «Creo que todo va a estar bien». «No sé cómo, pero siento que todo tiene un propósito». Lupita lo miró atentamente, como si pudiera ver más allá de sus palabras. Su expresión era seria, pero había una chispa de entendimiento en sus ojos. A veces, el propósito de las cosas no lo vemos de inmediato, pero las pruebas, los desafíos, nos dan fuerza para aprender algo más grande, no solo sobre el mundo, sino sobre nosotros mismos. Emiliano asintió, sintiendo que esas palabras lo tocaban profundamente. Había algo en ellas que resonaba con lo que había experimentado. La figura que había visto en el campo no solo le había hablado de su madre, sino también de la fuerza que siempre había tenido dentro de él. La búsqueda no era solo externa, sino también interna. «Mi madre», comenzó Emiliano, dudando por un momento. «No sé si la encontraré pronto, pero siento que de alguna manera ella está aquí, conmigo, de una forma diferente, y eso me da fuerzas». Lupita sonrió, y su mirada parecía brillar con la misma paz que Emiliano comenzaba a descubrir en su propio corazón. «Eso es lo más importante, Emiliano. El amor no desaparece aunque a veces no lo veamos. Y cuando aprendemos a vivir con ese amor dentro de nosotros, el mundo parece un lugar mucho más llevadero». Las palabras de Lupita lo llenaron de un consuelo que no había encontrado en ningún otro lado. Emiliano comprendió que su madre, aunque ausente, había dejado en él algo que no podía perderse: su amor, su fuerza, sus enseñanzas, y eso, a pesar de todo, era suficiente para seguir adelante. A medida que la tarde caía, Emiliano y Lupita caminaron juntos por las calles del pueblo. El sonido de sus pasos resonaba en el aire tranquilo, pero ahora, cada paso que daban parecía un recordatorio de que, aunque el camino fuera incierto, no caminaban solos. Emiliano había encontrado algo que nunca había entendido completamente: la esperanza. Y con esa esperanza, sabía que podría enfrentar cualquier desafío que se le presentara, porque al final no se trataba solo de encontrar a su madre, sino de encontrar la fuerza dentro de sí mismo para seguir adelante, no importa lo que la vida le deparara. La última luz del día desapareció y las estrellas comenzaron a brillar con fuerza. Emiliano miró hacia arriba y por un momento pensó que tal vez su madre estaba mirando también, desde algún lugar distante, pero siempre presente. «Gracias, Lupita», dijo Emiliano, con una voz llena de gratitud. Lupita sonrió y, sin decir nada más, siguió caminando a su lado, sabiendo que el viaje de Emiliano apenas comenzaba, pero que ahora, con esperanza en su corazón, nada lo detendría. El sol ya estaba bajo, pero su luz seguía tiñendo el cielo de naranja y violeta, dándole al pueblo una sensación de quietud profunda. Emiliano caminaba junto a Lupita por las calles del pueblo, pero algo había cambiado en él. Ya no sentía el peso de la angustia como antes. No era que todo estuviera resuelto, ni que su madre hubiera regresado, pero sentía una fortaleza interna que lo impulsaba hacia adelante, como si un nuevo camino se estuviera abriendo ante él.
Había algo liberador en la forma en que Lupita caminaba a su lado, como si compartiera la carga sin necesidad de decir una palabra. No importaba si el futuro seguía siendo incierto. Ahora, con su presencia, Emiliano no se sentía tan solo. La sensación de comunidad, de no estar aislado en su dolor, lo llenaba de una fuerza renovada. «Creo que voy a empezar a vender flores como tú», dijo Emiliano de repente, rompiendo el silencio mientras caminaban hacia la plaza. Lupita lo miró sorprendida por su comentario, pero pronto una sonrisa se dibujó en su rostro. «¿Vender flores?», preguntó riendo suavemente. «No pensé que te gustara tanto». Emiliano sonrió también, pero su expresión era más tranquila que antes. «No es tanto eso, Esma. Quiero hacer algo que me ayude a seguir adelante, algo que me dé sentido. No sé si seré bueno en ello, pero al menos puedo intentarlo». Lupita asintió comprendiendo lo que quería decir. Los dos siguieron caminando hacia el centro del pueblo, donde las luces comenzaban a encenderse poco a poco, creando un ambiente cálido y acogedor. Emiliano se detuvo un momento, observando las casas, las personas que se cruzaban, el flujo de vida que seguía ocurriendo a pesar de su propia tormenta interna. La plaza estaba más viva que nunca. El sonido de las risas, los gritos de los niños y el murmullo de los adultos se mezclaban con la música suave que salía de un pequeño puesto cercano. Era como si el pueblo tuviera su propio ritmo, un compás que no podía detenerse, que seguía adelante incluso cuando uno no lo entendía. «¿Sabes?», dijo Emiliano, mirando las flores en las manos de Lupita. «Siempre pensé que las flores eran solo algo bonito para mirar, pero ahora las veo de otra forma, como si tuvieran más propósito, como si realmente pudieran cambiar algo». Lupita lo miró con una mezcla de ternura y admiración. No dijo nada de inmediato, solo le pasó una flor, una rosa pequeña y delicada. «Las flores nos enseñan algo importante», dijo ella, mientras Emiliano tomaba la rosa con suavidad. «Aunque parezcan frágiles, tienen una fuerza que no se ve a simple vista. Tienen que crecer, enfrentarse al viento, al frío, pero siguen floreciendo». Emiliano observó la rosa por un momento, sus pétalos suaves en sus manos. Algo en esas palabras le dio una nueva perspectiva sobre la vida. La vida no era solo un camino recto, sin obstáculos. Era como una flor, que necesitaba resistir, crecer a su propio ritmo, incluso cuando el camino parecía difícil. «Voy a intentarlo, Lupita. No sé qué me depara el futuro, pero sé que debo seguir adelante. Y si vender flores me ayuda, lo haré». Lupita sonrió ampliamente, contenta de ver la determinación en los ojos de Emiliano. «Lo vas a hacer bien», ella dijo con firmeza. «Y si alguna vez necesitas ayuda, aquí estaré. No estamos solos, Emiliano. El amor y la esperanza nos acompañan, aunque no siempre los veamos». El niño asintió, sintiendo un calor interior que lo llenaba por completo. Ya no se sentía perdido. Sabía que, aunque el futuro no estaba claro, había un propósito en todo lo que había experimentado. La búsqueda por su madre no había terminado, pero había aprendido a caminar por el mundo con algo más, fe en sí mismo y en los demás. Ambos continuaron caminando por la plaza, ya no como dos almas perdidas, sino como dos personas que, aunque no tuvieran todas las respuestas, sabían que podían seguir adelante. El día había terminado, pero un nuevo ciclo comenzaba para Emiliano. Un ciclo en el que la esperanza se mezclaba con el dolor, y el dolor ya no era el enemigo, sino una parte necesaria del proceso de crecer. En ese momento, Emiliano comprendió que, al igual que las flores, la vida era algo que se cultivaba con paciencia, con amor, y con la certeza de que siempre, incluso en los momentos más oscuros, podía florecer de nuevo. La noche cayó sobre el pueblo con una calma profunda. Emiliano había dejado atrás las luces de la plaza y caminaba ahora de regreso hacia su casa, con los pensamientos vagando entre todo lo que había vivido en las últimas semanas. El dolor, la angustia, la soledad. Todo eso parecía ahora más manejable, menos abrumador. Aunque no había encontrado respuestas inmediatas,
algo dentro de él había cambiado. Y ese algo era más grande que cualquier respuesta que pudiera encontrar. El viento nocturno acariciaba su rostro, y el sonido de los grillos llenaba el aire. El cielo estaba claro, sin nubes, y las estrellas brillaban con una intensidad casi mística. Emiliano se detuvo un momento en medio del camino, mirando hacia arriba, como si en el cielo pudiera encontrar las respuestas que tanto había buscado. Había pasado tanto tiempo preguntándose por qué su madre no regresaba, por qué la vida había sido tan dura con él. Pero ahora, con el corazón más ligero, entendía que la búsqueda no había sido solo por encontrarla, sino por encontrar a él mismo. La fuerza que había ido acumulando, la fe en sí mismo, la conexión con aquellos que lo habían apoyado, todo eso lo había transformado. Se sentó en la orilla del camino, dejando que el viento agitara su cabello. La luna llena comenzaba a ascender lentamente, bañando el paisaje en una luz plateada. Emiliano cerró los ojos por un momento, respirando profundamente. Recordó las palabras de la figura en el campo. El amor no desaparece, aunque a veces no lo veamos. Esas palabras resonaban con fuerza en su corazón. Ahora entendía que su madre, aunque no estuviera físicamente con él, seguía viva en el amor que le había dado, en las lecciones que le había enseñado, en los recuerdos que siempre serían parte de su ser. No era un niño perdido, ni uno que debía rendirse. Era un niño que había aprendido a resistir, a amar, a ser valiente. Y eso, al final, era lo que lo definiría. Con una sonrisa tranquila, Emiliano se levantó y caminó de regreso a casa. Cada paso era más firme que el anterior, como si hubiera encontrado el ritmo que su vida necesitaba. No importaba cuánto tiempo pasara, ni cuántos desafíos se presentaran. Lo que realmente importaba era que había aprendido a levantarse, a caminar, a seguir adelante. Al llegar a su casa, Emiliano se detuvo frente a la puerta, mirando el lugar donde tanto había esperado, donde tantas veces había llorado. Pero ahora algo había cambiado. No era un hogar vacío, era un lugar lleno de amor y de recuerdos, algo que él siempre llevaría consigo sin importar qué sucediera. Entró a la casa, sintiendo el calor familiar de la pequeña habitación. En ese momento, se dio cuenta de que no necesitaba entender todo en la vida. Solo necesitaba confiar. Confiar en que todo tenía un propósito, que todo se alinea con el tiempo y que, incluso en las pérdidas, había una lección profunda que aprender. Se tumbó en su petate, mirando el techo con una nueva perspectiva. Cerró los ojos, pero no con la misma desesperación que antes. Cerró los ojos con la certeza de que, aunque aún quedaban preguntas, las respuestas vendrían cuando menos lo esperara. Y mientras tanto, seguiría caminando. Porque ahora sabía que al final, lo importante no era lo que sucedía fuera de él, sino cómo enfrentaba lo que la vida le daba. «Mamá», susurró casi en un suspiro, y en esa simple palabra encontró consuelo. Sabía que ella siempre estaría allí, en su corazón guiándolo. Y así Emiliano se quedó dormido esa noche con una paz que nunca había sentido antes, porque había comprendido que el amor, la esperanza y la fuerza que necesitaba estaban dentro de él y siempre lo habían estado. El sol ya se encontraba alto en el cielo cuando Emiliano despertó. El día brillaba con una luz cálida, pero no era solo el sol lo que iluminaba su mundo. Su corazón, lleno de una paz que nunca antes había experimentado, lo hacía sentir como si todo estuviera en su lugar. Había despertado en medio de una nueva comprensión, de una nueva vida que lo esperaba fuera de las paredes de su casa. Se levantó lentamente de su petate y caminó hacia la ventana. Miró las calles del pueblo, ahora más familiares, pero con una perspectiva diferente. El bullicio de la vida cotidiana ya no lo inquietaba. Lo que antes lo hacía sentirse perdido, ahora parecía parte de un ciclo natural. Las personas, los colores, los sonidos, todo tenía un propósito. Emiliano comprendió que la vida no siempre iba a ser fácil. Había entendido que la búsqueda de su madre no había sido solo para encontrarla físicamente,
sino para aprender a vivir con su amor, con sus recuerdos, con todo lo que ella le había dejado. Había aprendido a ser fuerte por sí mismo, a caminar con su propio corazón, aunque las dudas aún persistieran. La visita a la plaza, la conversación con Lupita y ese encuentro tan extraño con la figura en el campo, todo se unía ahora en su mente como piezas de un rompecabezas. Cada fragmento de su vida, cada dolor, cada lucha, había sido necesario para llegar a ese punto, y aunque su madre seguía ausente, Emiliano comprendía que ella nunca lo había dejado realmente. Emiliano salió de su casa, esta vez con un paso más decidido. Las calles del pueblo parecían diferentes, como si estuviera viendo todo por primera vez. El sonido de las conversaciones, las risas de los niños jugando en las plazas, los vendedores ofreciendo sus productos, todo se sentía lleno de significado. El camino hacia el mercado ya no lo aterraba. Al contrario, le parecía un lugar lleno de oportunidades, un lugar donde podía empezar de nuevo, con la esperanza de que cada paso lo acercaba más a lo que necesitaba ser. No era solo un niño buscando a su madre, ahora era un niño que había comenzado a comprender lo que la vida le estaba enseñando. Caminar junto a Lupita, vender flores, aprender a resistir las tentaciones y encontrar la paz dentro de sí mismo, todo eso había transformado su vida. No importaba cuántos días pasaran, cuántos caminos tuviera que recorrer, Emiliano sabía que estaba listo para lo que viniera. Al final, lo que realmente había aprendido era que la vida no se trata solo de encontrar respuestas, sino de aprender a vivir con las preguntas. No se trataba solo de lo que pasaba afuera, sino de lo que uno decidía hacer con lo que tenía adentro. Emiliano miró al cielo, los ojos llenos de gratitud, como si cada estrella allí fuera un recordatorio de lo que había encontrado. «Gracias, mamá», susurró, aunque sabía que no era necesario decirlo en voz alta. Ella lo había guiado todo el tiempo. Con una sonrisa tranquila, Emiliano siguió caminando por las calles del pueblo. El sol brillaba sobre él, y por primera vez en mucho tiempo, Emiliano sentía que el mundo ya no era un lugar extraño. Sabía que su camino aún tenía desafíos, pero también sabía que él podía enfrentarlos. Y al final, eso era lo más importante, seguir adelante con esperanza, con fuerza y con el amor que siempre había tenido dentro de sí. La vida de Emiliano no era una historia de despedidas, sino de nuevos comienzos. Un comienzo en el que, a pesar de la ausencia, había encontrado todo lo que necesitaba para ser feliz. Porque al final Emiliano comprendió que la verdadera fuerza no estaba en encontrar respuestas, sino en saber caminar hacia ellas, un paso a la vez.